Muy buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. El día de hoy, hermano, vamos a enseñar un tema muy práctico. Titula ¿Cómo servir a Dios en este tiempo? ¿Sí? Estamos en casita, ¿no? Y es dificultoso quizás porque hemos estado muchas veces en algún ministerio de la iglesia y es complicado, ¿no? A veces, ¿no? Que yo estaba en un servicio y yo estaba en el servicio o en el ministerio de alabanza, en el ministerio de bienvenida o el ministerio de enseñanza, ¿no? Y ahora uno se pregunta cómo puedo servir a Dios si es tan complicado así de esta forma, ¿no? Bien, antes de empezar vamos a orar en esta noche para que el Señor nos pueda dar sabiduría, nos pueda dar entendimiento y también humildad para recibir la palabra de esta noche. Vamos a orar. Señor, en esta noche, papá, te damos todo este tiempo, Señor, en tus manos para que tú puedas trabajar en nuestros corazones, Señor, para que tú puedas darnos la palabra correcta, Señor, en nuestro corazón, sin descuidar, Señor, cualquier tipo de cosa que nos lastime, Señor. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones. Te damos las gracias, papito, también por todas tus bendiciones, por todas tus provisiones, Señor, que nos has dado a lo largo de todo este tiempo, Señor. Este tiempo de cuarentena que hemos estado en casa, papá. Guarda nuestras vidas, Señor, y sabemos de que tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos de que tú tienes el cuidado absoluto de nuestras vidas y también de toda cosa que podamos necesitar. Tú eres nuestra provisión y justicia, Señor, y de ti depende todo. Bendice, Señor, también a cada una de las personas que están escuchando, Señor, esta predicación, esta enseñanza, y danos sabiduría para poder tomarlo, Señor, con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de cómo servir a Dios en este tiempo. Bien, quiero arrancar con una promesa preciosa que dice en Colosenses 3:24, que dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué preciosa promesa, ¿no? Dice la recompensa. ¿Pero cuál recompensa? La recompensa, aquella herencia incorruptible que Cristo nos ha dado para estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo, con Dios mismo, ¿no? La vida eterna y estar en la presencia del Señor es una promesa preciosa. Hoy en día, hermano, estamos en casa, ¿no? Y no sabemos cómo vamos a cumplir quizás con el rol que Dios nos ha dado, ¿no? En el tema del servicio. ¿Pero qué es el servicio? El servicio es un don espiritual. Es el segundo don espiritual mencionado en Romanos 12:6-8. Viene del griego diaconía, que quiere decir ser instrumento de ayuda a alguien. Ser instrumento de ayuda a alguien. Hermano, usted quizás recuerda que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, recibió perdón de pecados a Él y ha confirmado en su corazón, vuelve o recuerda el primer amor que usted ha tenido inicialmente con Cristo. Los frutos del Espíritu Santo se transmiten en nuestro corazón y podemos escucharle, podemos servirle, podemos amar. Y es como que un amor tan lindo que nos inunda el corazón a poder dar, ¿verdad? Recuerden eso. Dios demanda, hermano, que podamos servir de corazón, servir y ser conscientes en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. 3 cosas básicas. Hay un salmo precioso en Salmo 102 que dice: así que servid a Jehová con alegría. Tan lindo, ¿no? Hermano, pregúntese usted, ¿de qué manera puede servir desde su casa al Señor? Muchos hemos estado en algún ministerio de la iglesia, ¿verdad? Pero ahora que está, lamentablemente todas las iglesias están cerradas, decimos, ¿y ahora cómo puedo hacer? ¿De qué manera? Hermano, en este tiempo el término iglesia es muy distorsionado. Se enfoca muchas veces solamente al edificio físico, ¿no? Pero hay algo muy lindo que investigué, un poco de historia. La palabra iglesia deriva del griego eklesia, que quiere decir los llamados a afuera. Dice que en un tiempo los griegos lo que hacían en su sistema social para resolver todos los problemas que había en su ciudad, hacían los llamados afuera.
o asambleas que se reunían las personas mucho más sabias del lugar para resolver los problemas y tener una solución para su ciudad. Entonces, eso hacían los llamados afuera, ¿no? Hoy en día, Cristo, hermano, ha levantado su iglesia. Y su iglesia somos cada uno de nosotros, usted, yo y todas las personas que le han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Somos soldados de su grupo de ejército peleando y ganando almas para el Señor. Y esa debe ser nuestra principal meta, hermano. Dios formó una asamblea de hombres y mujeres a partir de los discípulos. ¿Recuerdan? De los 12 discípulos que Dios llamó, pero hizo algo muy lindo, una obra, un ejemplo de servicio muy grande que hizo Jesús. Y esto lo podemos encontrar en Juan 13, 1, 15. Leamos, si usted tiene su Biblia a mano, puede buscar el versículo para que leamos juntos. Dice, en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15, dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es una fuente, una vasija, ¿ya? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dice. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, le dice. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y vos decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis he lavado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano Jesús, en esta escena usted ya la ha debido escuchar, ¿no? La debe conocer también. Es el mayor ejemplo de servicio, de amor al prójimo, de amor a una persona sin importar su condición, porque Cristo mismo lo hizo, ¿verdad? Jesús sabía que dentro de poco Él iba a partir, iba a ser crucificado, iba a ir a la presencia del Padre. Pero antes Él decidió hacer algo que iba a transformar la vida de los discípulos hasta hoy. Él no necesitó decir, escuchen discípulos, vean lo que voy a hacer y van a hacerlo así y así. Él no necesitó anunciar antes lo que iba a hacer. Él simplemente lo hizo. Vio la necesidad e hizo algo inolvidable. Este ejemplo de servicio, hermano, lo veo como un ejemplo de servicio y de unidad. Como la llave o la estrategia para evitar de que este grupo inicial de cristianos o este grupo inicial de iglesia, que eran los discípulos de Jesús, sea o se mantenga hasta el día de ahora. La primera iglesia en esos tiempos fueron ellos. Hoy, hermanos, somos millones
millones y millones que están a la brecha, que están ahí adelante para batallar y ganar almas para Cristo. Millones de personas como usted, como yo también, que somos parte del trabajo y equipo que tenemos para servir al Señor. Y las personas caminaban no con zapatos cerrados, utilizaban sandalias, ¿no? Entonces, en el calor en ese entonces, en los tiempos de Jesús, en el calor de Israel, más el sudor y toda esa mezcla, pues terminaba el día y los pies quedaban sucios, ¿verdad? Entonces, en cada casa, dice, cuando se reunían los grupos de personas, ellos entraban, en cada casa había, dice, aquí en la palabra lo nombra como un lebrillo, pero es como una vasija que estaba con agua. En cada puerta de las casas había un lebrillo o una vasija de agua, ¿ya? Y las personas se reunían en ese lugar, alrededor de una mesa, dice. Las mesas no eran altas, eran bajitas. Y las personas se sentaban cada una buscaban dónde sentarse alrededor de la mesa. Pero dice que al sentarse se podían ver el uno al otro los pies. Entonces, como higiene personal y como respeto a la otra persona, tenían que lavarse los pies, ¿no? Incluso habían en familias adineradas o ricas, dice que lo mismo, era el mismo sistema. Pero la persona que lavaba los pies era un esclavo, era una persona de escasos recursos, es decir, que hacía este acto solamente el esclavo. Esto era un acto considerado como un acto de humillación. Pero en esta escena del versículo, en la lectura del capítulo 13 de San Juan, había agua limpia y había toalla. Pero ninguno de los discípulos se dispuso a decir, yo voy a lavar los pies, yo Jesús voy a hacer esto. Ninguno lo hizo. Jesús vio la necesidad, tomó el lebrillo o la fuente con agua y empezó a lavar los pies uno a uno de sus discípulos. A él no le importó la posición que él tenía. Leamos en el versículo 13, en el versículo 3 del capítulo 13 de Juan, dice, sabiendo Jesús que el Padre les había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí vemos claramente lo que Jesús hizo. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hermano, cuando Jesús se quita el manto es un símbolo de autoridad. El manto es un símbolo de autoridad. El manto significa autoridad. Y Jesús se despojó del manto, se quitó el manto, dice, ¿no? Se hizo más humilde, se dispuso a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Lo hizo para demostrar a él que eso no podía hacerlo. Él de ser mayor se hizo menor. Si se dan cuenta, hermano, aquí vemos un acto de servicio precioso que Dios hizo. También provocó unidad en su cuerpo. Unidad es saber que podemos estar unidos a pesar de estar diferentes, hermano. Dios aquí, Jesús mismo, bajó del cielo de estar con su Padre, murió en una cruz, se hizo hombre, se hizo como usted, como yo, de carne y hueso para poder hacer este precioso acto. Él a lo largo de todo el tiempo en el que estuvo en la tierra, se dedicó a sanar enfermos, a servir a su hermano, al más próximo. No le importó la condición o el color de piel, nada. Él es el mayor símbolo y muestra y ejemplo de servicio y unidad como iglesia, hermano. Todo esto podemos sacar unos 4 principios muy lindos que los tengo resumidos aquí. El primero son los principios que nos llevan a una unidad profunda y servicio mutuo como iglesia. Número 1. Saber quién eres. Jesús sabía quién era. Él sabía que
No tuvo problema de ceñirse, de arrodillarse y empezar a lavar los pies a sus discípulos. Él hizo esa tarea de esclavo. Recuerdan que les comenté en las familias muchos más ricas en ese tiempo de Jesús. Él hizo, no le importó hacer un trabajo de esclavo, él lo hizo. Jesús sabía que era el Rey de Reyes también y no tuvo problema en hacerlo. Hermano, ¿tú sabes quién eres? Pregúntate y respóndete también. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero por gracia fuimos salvos, por la gracia de nuestro Padre, por medio de Cristo Jesús. Y si Jesús mismo no escatimó a esto e hizo esa tarea de esclavo, nosotros, ¿por qué no hacerlo con nuestro hermano o con la persona que lo necesita? Número 2. Sé humilde. Vemos en el versículo 8, en el mismo pasaje de San Juan 13, que dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, le dice. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí vemos una actitud, hermano, de orgullo de Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, dice. Pedro se muestra orgulloso, ¿verdad? Hay un término que era utilizado antiguamente en medicina, que es la palabra picio. Picio era una palabra utilizada para referirse a los órganos infectados que había en el cuerpo humano. Hermano, el orgullo es como un órgano infectado en el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si tú tienes orgullo en tu corazón, si tú tienes altivez en tu corazón, nada va a fluir. Hay un ejemplo muy lindo que habla sobre el aguijón de Pablo, debes recordar también. Eso está, les voy a mencionar la cita bíblica que está en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Vamos a leerlo, es muy lindo. Dice, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, aquí vemos claramente que ustedes saben quién es Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo un trabajo arduo para el Señor. Él permitió que el Espíritu Santo pueda trabajar en él en sobremanera. E incluso él escribió varias cartas que están en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Él escribió hartísimas cartas que están hoy en la palabra de Dios. En la palabra hay muchas cartas que Pablo escribió, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque fue guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con Pablo? Dice que Dios permitió que Pablo tenga un aguijón en su carne. Aquí no menciona a qué se refiere este aguijón, pero dice en su carne. Probablemente se tratase de una enfermedad física que lo afectaba, un dolor
algún tipo de afección física que pueda tener él en su cuerpo, ¿verdad? Pero Dios permitió que pase por este tiempo, que pase por este aguijón, porque Dios le permitió a Satanás que él tenga este aguijón. ¿Pero con qué propósito? Para probar su humildad. Él probó su humildad y dice que en su estado natural quizás él no iba a resistir, pero estaba con la presencia del Espíritu Santo. Dios no le quitó el problema, no le quitó el aguijón, sino que le dio gracia, dice. Le dio gracia, le dio fortaleza para que en medio de esa situación él pueda salir victorioso. Y así lo hizo. Dios probó su humildad. No quería, dice acá en la palabra, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice. Para que él no se exalte, para que él no se sienta altivo, orgulloso por lo que hizo, porque él no lo hizo, fue el Espíritu Santo de Dios que trabajó por medio de él. Él fue solamente un instrumento. Ahí vemos un ejemplo lindo de humildad. Pero ¿qué hizo Pablo? Él fue valiente. Dios le dio gracia y fortaleza, ¿verdad? En el punto 3, un punto tercero, dice, ayuda y levanta a tu hermano. Volvamos nuevamente al versículo o a la cita bíblica inicial, base, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Dice, ayuda y levanta a tu hermano. Hermano, estos pies que vemos sucios de los discípulos puede representar cualquier error del camino que tenemos nosotros, ¿no? Y estamos con los pies sucios. Errores del diario caminar, malas acciones, malos pensamientos que tengamos en el largo caminar con Cristo Jesús o de nuestro hermano. Y muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a señalar. Es fácil criticar al hermano que si falló o que si no está adelante en la brecha con Cristo Jesús. Es fácil señalarlo. Es fácil decir o ver su error, acusarlo. Cuando Jesús no vio eso, Él sirvió, Él los amó. Por el contrario, ¿por qué no decir, hermano, me dejas lavar tus pies, me dejas ayudarte, me dejas orar por ti en mi error, en mi necesidad o en la necesidad del hermano? Me dejas ayudarte, me dejas apoyar, apoya tu hombro en mí, yo te ayudo, yo te ayudo a levantarte. Jesús no escatimó, Él lo hizo, Él amó, aún sabiendo que iba a fallar, que cada uno de sus discípulos iban a fallar. Pedro le iba a negar, Judas Iscariote también le iba a traicionar. Debemos comprender, hermano, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando vemos el error de nuestro hermano de forma negativa para acusarlo, no está bien. Debemos ver y aprender a ver a los errores de cualquier persona, incluso de nuestro más semejante, nuestro hermano familiar, aprender a ver con los ojos de Jesús. Debes vertir gracia. En el versículo 5 del capítulo de base de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, dice, ¿no? Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo. El lebrillo, recuerde que es una vasija de agua. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús, hermano, Él se arrodilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Vio los pies sucios y empezó, dice, a vertir agua limpia. Jesús virtió gracia en ellos. ¿Qué es la gracia, hermano? La gracia es aquello que no tenemos que merecer, que no merecemos. Recibimos algo, pero no lo merecemos. Eso es la gracia. Dice que Jesús vertió agua limpia, vertió gracia en sus discípulos. Judas Iscariote iba a traicionarlo dentro de unas horas por unas cuantas monedas de plata y le iba a dar un beso. Pero Jesús, ¿qué hizo? Decidió amarlos y perdonarlos anticipadamente. Hermano, Dios está levantando a su iglesia.
nos está usando a nosotros, como usó a sus discípulos también a lo largo de miles de años hasta hoy, para que su iglesia esté restablecida en su palabra. Nos está usando a todos nosotros, usó a sus discípulos para llevar a multitudes a Jesús. Y usted y yo, hermano, tenemos que cumplir con esa tarea. Tenemos que estar más unidos, no por el hecho de que estemos distanciados ahorita, cada uno en su casita, ¿verdad? Podemos servir a Cristo desde donde estemos. Algunas cosas prácticas que podemos hacer, hermano, pero usted se dirá cómo puedo hacer, pero veamos en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que haga, hermano, que no se limite. Quizás ahorita estamos encerrados y decimos, tengo que cumplir con todas las medidas de bioseguridad que el gobierno me ha dado, que el virus es peligroso, que tengo que estar pendiente de mi familia. Muchas veces es complicado. A veces se termina algún implemento como los barbijos y hay un miedo, ¿no? Hermano, no tenga miedo. Hay cosas que Satanás pone en su corazón. El miedo, el temor, la angustia. No permita que esas cosas arraiguen su vida. Sea más bien intencional haciendo llamadas a su familiar, a sus hermanos en Cristo también. Preguntarle si necesita algo, si necesita alimentos, si escaseó quizás su canasta, ¿no? En cuanto a provisiones, alimentos. Ora por tu hermano. Haz grupo de oración en tu casa, desde tu casa ora o ayuna por un hermano que esté pasando una necesidad también. Intercede por ellos. Está pendiente también, quédate pendiente si hay alguna persona que está delicada de salud o que está ya con el COVID. Ora por él. Declara sanidad en su vida, porque Dios nos ha dado promesas preciosas en la palabra y en él hay sanidad. Hay un gran mandamiento precioso que está en Mateo 22, del 37 al 39. El gran mandamiento que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si nosotros servimos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a cualquiera persona, estamos sirviéndole a Dios mismo. En Mateo 25, capítulo 25, versículos del 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y respondiendo el Rey de Reyes le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El hecho, hermano, de que estemos asistiendo o que no estemos asistiendo a un templo físico, no quita el tiempo de comunión que podamos tener con nuestros hermanos o tiempo de coinonía. Se trata de estar juntos en un mismo sentir como iglesia, en Jesús, juntos en Jesús y en el propósito de su reino. El propósito de su reino es que la palabra sea expandida. En las pequeñas acciones, hermano, que usted está haciendo con cualquier persona que necesita una ayuda, con su hermano más próximo, usted está sirviendo a Dios. Usted está cumpliendo con uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, que su palabra sea extendida, que sea esparcida. Hermano, la iglesia crece en un momento de crisis. Y hoy estamos en una crisis, ¿no? A nivel mundial. Está presente la enfermedad, pero la iglesia, estoy segura, hermano, que se va a multiplicar y va a ser multiplicada a 100 y 100 por uno. Pero para eso necesitamos de que usted esté a la brecha, trabajando día a día, compartiendo versículos bíblicos mediante las redes sociales, las diversas plataformas también que tenemos a disposición como herramientas preciosas, ¿no? Pero siempre cuidando de usarlas de forma correcta para la gloria de Dios. Hay algo muy lindo también que, si se da cuenta, estamos emitiendo muchos
Facebook Live por medio de esta página de la iglesia. Arriba podemos ver un logo que muestra a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Es el mayor ejemplo de humildad y unidad y de servicio que Dios hizo y mostró a sus discípulos. En Juan 14:26 dice, dijo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando Jesús dejó la tierra, decían los discípulos, pero Jesús, si tú te vas a ir, ¿quién se va a quedar con nosotros? Decían, ¿no? Pero Jesús dijo, calma, yo voy a enviar a mi Espíritu Santo va a estar contigo. Él va a permitir de que esté en tu vida y pueda transformarte y pueda hacer cosas que tú no haces naturalmente en la carne. Y es así, hermano, el Espíritu Santo vino a nosotros. Y se trata de que usted mantenga el tiempo en el que el Espíritu Santo esté, porque muchas veces el Espíritu Santo se entristece y se aleja de tu vida. No permitas eso. Busca en intimidad a Cristo, busca en intimidad en lo secreto con el Padre. Búscale. Si eres nuevo y no conoces a Cristo también, busca a Cristo y salvo serás. Ven a Cristo y salvo serás. Hermano, este llamado es para personas que son nuevas en la fe o que también han estado mucho tiempo, pero solamente nos falta recordar. El trabajo no es solamente de nosotros, sino de Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. Y no permita de que eso le lastime, que quizás alguna persona ha hablado mal para usted o no ha sido bien recibida en algún lugar o en la iglesia misma, que no lo lastime, hermano. El trabajo del Espíritu Santo, usted búsquenlo en lo secreto, perdone, ame, sirva como Jesús hizo eso mismo, lavando los pies de los discípulos, la mayor muestra de servicio y amor a su prójimo. No le importó su condición. En Mateo 20:28 dice, para terminar, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se hizo hombre, como decía, ¿verdad? Él dio su vida para dar rescate por muchos. Él dio su vida para rescatarte a ti y a mí como pecadores que éramos. Pero ahora tenemos la preciosa promesa de estar juntos en su presencia, en la presencia del Padre. Y luche, hermano, que nadie le quite la corona que usted ya se ganó. Hay muchos que necesitan allá afuera de Cristo. Es complicado ahorita, pero puede hacerlo, hermano, mediante todas las plataformas que Dios nos ha dado. Si ve necesidad de alimento, sea dadivoso. Levantémonos desde casa y seamos luz para este mundo, hermano. Quizás estamos ahorita en cuarentena, pero Dios no está en cuarentena. La palabra merece ser repartida, merece ser llevada a cada lugar. Y hay muchas formas de hacerlo, hermano. No escatime a hacer y decir, no puedo hacer, voy a estar acá tranquilito. No. Haga el trabajo y cumpla con lo que Dios le ha dado. Tiene todas las herramientas, pero necesita usted buscarle y estar en lo secreto primero con Él, para que todo lo demás fluya y tenga esa libertad de servirle y buscarle de corazón. Dios los bendiga, hermanos. Que esta palabra haya sido llegada a su corazón y que la haya tomado también con humildad. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos en esta noche, papito, por recibir tu preciosa palabra, Señor, de refrigerio. Sabemos de que tú eres un Dios creativo, Señor, y tú también vas a poner diversas formas y ayudarnos también, Señor, a cómo ser luz, ser sal en este mundo, Señor, en este mundo caído. Solamente tu preciosa palabra, Señor, es llegada a nuestro corazón y nos alimenta como precioso refrigerio, Señor. Depositamos nuestros corazones en tus manos
sabiendo de que tú suples toda necesidad, toda aflicción, toda falta de comida, Señor. Tú estás con nosotros y tú nos levantas cada día. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por las fuerzas que tú nos das a diario, Señor. Gracias por tu preciosa palabra y ayúdanos, Señor, a que pueda manifestarse en nosotros la humildad. A que podamos, Señor, enfocarnos en ti primero, Señor, para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y que lo demás, Señor, pueda fluir en tu presencia. Gracias por tu amor y tu cuidado, mi Jesús. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente enfocarnos en nosotros, sino en las personas que te necesitan, en las personas más cercanas a nosotros, Señor. Quita todo miedo, todo temor, Señor, de que pueda haber en nuestra vida, Señor. Y solamente te rendimos y te ponemos a ti a tu disposición. Gracias por tu amor y tu cuidado, mi Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Dios me los bendiga. Es una palabra preciosa y para Él sea la gloria y la honra. Somos instrumentos, hermanos, no olvide. Dios me los bendiga.